Antes de empezar, antes de comenzar el programa, esta semana tuve una reflexión porque el otro día subía un vídeo en Instagram, en el Instagram de Salvados por la Bolsa, en el que decía por qué me siento libre. En él salía una serie de imágenes, podían parecer ostentosas, podían parecer lo que quisieran parecer, pero intentaba hacer un resumen de por qué me siento libre, ¿no? Realmente en lo que atendía o donde ponía el foco no era el propio vídeo, sino a la frase que ponía en la descripción, cómo describía todo todo ese resumen de por qué me siento libre. Te invito a que pases, porque además tengo muy pocos seguidores en Instagram, y que vayas a Salvados por la Bolsa y le des a seguir y puedas ver el vídeo. La descripción decía: me da más miedo, o sea, realmente no decía me da más miedo, decía lo que a ti te da tranquilidad, que es una nómina, a mí me aterra. Me aterra el hecho de tener que volver a empezar un lunes y ya estar pensando en el viernes. Me aterra la idea de tener que teclear el teclado porque ha entrado en la habitación alguien al que le tengo que demostrar que está pagando por mí y que de verdad le estoy convirtiendo dinero, le estoy dando valor. Me aterra la idea de saber en qué fecha exacta cae la Semana Santa, conocer mis vacaciones y planificar, sobre todo planificar mis vacaciones. Me aterra más que la idea de la ruina, porque si todo este castillo de naipes se cae, conozco cuál fue mi algoritmo que me trajo hasta aquí y tendría que trabajar sobre ello. Puede ser que la suerte o no tan suerte me hiciera tardar más o menos tiempo, pero conozco el camino. La historia es que saber en qué momento es suficiente o qué momento es ser libre es ya un valor, es una nueva idea que busco. Está claro que la independencia financiera de chicos y chicas en bikini no sé si existe, pero no sé hasta qué punto lo necesito o lo quiero. Yo quiero estar tranquilo, tener un margen en mi cuenta, entrar en mi estado de flow cuando trabajo, sentir que no doy explicaciones a nadie. Ofrezco mucho mi tiempo de manera gratuita y otras veces cobro por él. Pero entrar en ese estado de flow que me permite estar 4 o 5 horas seguidas trabajando sin mirar la hora, sin parar al bocadillo. Y entiendo que no todo el mundo vale para emprender. Entiendo que hay mucha gente que quiere esa tranquilidad de ser funcionario, pese a que no sabe qué hace en su trabajo o no le guste, y eso le haga fichar e irse a comprar al Corte Inglés porque su trabajo le parezca una mierda. Quizás haya gente que quiere eso y por eso ha dedicado tantas horas al estudio para llegar a ese punto. Defiendo a esos que les gusta su puesto de trabajo como policía, como médico, como profesor, que tan importante es lo que aporta a la sociedad cuando realmente es lo que quiere y no porque sus padres se lo hayan dicho o está pensando en qué le deja al mes. Pero está claro que si eres capaz de aportar valor propio, si eres capaz de mejorar, si eres capaz de que paguen caro por ti, que paguen 300 euros por estar 3 horas contigo hablando, si eres capaz de ahorrar de ese dinero un 10, un 20, un 30%, si eres capaz de trabajar más tu cartera de inversión antes que la compra de una casa, pese a que nuestros padres quieran que compramos una casa, si eres capaz de mantener esa disciplina a 10 años, serás feliz. Serás una persona valiosa, extraordinaria. Serás una persona libre.
Hola, ¿qué tal, compañeros y compañeras? Bienvenidos a Salvados por la Bolsa, un programa más, un podcast más, una semana más. Oye, gracias a los que os apuntáis al newsletter, vais a salvadosporlabolsa.com, se abre una emergente, dejáis vuestro correo y envío de vez en cuando un correo. Siempre tiene un aprendizaje. Para bien o para mal, esté vendiendo o no esté vendiendo, siempre tiene un aprendizaje. Gracias a los que paséis por Discord, una plataforma totalmente gratuita, somos más de 600 miembros, gracias a lo que escribís al WhatsApp, al 617-867-222. Quiero empezar el capítulo promocionando, haciendo una promoción de a mí mismo. Voy a promocionar el Círculo de Inversiones de Salvados por la Bolsa. Arranca el 1 de marzo, si me estás escuchando hoy viernes, falta nada, 2 días para que empiece. Si me has escuchado más tarde ya ha empezado, pero no te preocupes porque vas a salvadosporlabolsa.com, en el apartado cursos, ahí es donde está la membresía. No obstante, dejo en los comentarios el enlace por si te quieres apuntar. Hay algunos días gratis, lo digo porque va tramado, no sé qué cuántos días decirte gratis. Primero hemos empezado con 30 días gratis, luego bajará a 15, finalmente se quedará en una semana hasta que ya no se cierre la membresía. Es un círculo, es un club, es un círculo de inversión de Salvados por la Bolsa. Ahí vamos a hablar de una compañía, de un fondo, vamos a hablar de un sector mensualmente, de una manera muy ordenada, de una manera muy fácil de seguir y sobre todo que sea rentable, que haya activos rentables. Habrá una cartera modelo, puedes entrar, copiar la cartera modelo si crees que casa con tu forma de invertir y llevártela. O sea, eso nos da exactamente igual cualquier piratería que se haga. Y ahora sí, empezamos el capítulo. Hoy voy a hablar sobre el seguimiento, porque no basta con analizar. Vamos a verlos aquí, voy a compartir algunas cosas en pantalla. Si me estás escuchando en el formato podcast, no pasa nada. Sigue en el formato podcast porque no pasa absolutamente nada. Vamos a aprender a cómo hacer un seguimiento de una compañía, cuándo vender una compañía. El otro día me invitaron en Libre Estado, en una entrevista, y precisamente me decían cuándo vender una compañía. Hacía preguntas muy directas y me gustaba porque es preguntas que todo el mundo quiere saber, pero parece que le cuesta trabajo preguntarlas. ¿Cuándo vender exactamente una compañía? Bien, pues como he dicho, no basta hacer un análisis fundamental si no se hace un seguimiento lógico de lo que está pasando, si no se hace un seguimiento porque todas las empresas están condenadas a desaparecer, todas las empresas tienen su ciclo y solo hay una cosa que puede retardarlo, lo he comentado alguna vez, alguna cosa aquí que esto lo ha aprendido un gran profesor mío, solo hay una cosa que puede retardar ese proceso, que es el crecimiento, crecer. Pero todas las empresas que conoces y la tuya van a desaparecer más pronto que tarde, más tarde que pronto, me da igual, van a desaparecer. Si te llega a la mente, oye, ¿cómo voy a vivir sin mi empresa? Pues como vive todo el mundo que vive sin tu empresa. ¿Cómo vamos a vivir sin Apple? Pues como vive todo el mundo que vive sin Apple. Todas las empresas tienden a desaparecer, solo hay una cosa que retrasa ese proceso, que es el crecimiento. La mayoría de inversores se obsesiona con encontrar la próxima gran empresa. Se leen tesis, miran ratios, miran sus múltiplos, hablan sobre ellos, ven si, oye, está caro o está barato, porque no se puede fijar un precio. Hablan de las ventajas competitivas, de los márgenes que le dejan, pero casi nadie habla de lo más difícil, que es, una vez que has comprado, una vez que estás posicionado, cómo se sigue una empresa durante años sin perder el criterio. Comprar es muy fácil. El comprar es analizar una empresa, tiene crecimiento, tiene ciertos... Entro, pero saber si mantener, saber si promediar, saber si vender y sobre todo saber si el deterioro es real o solo simplemente era una noticia. Hoy vamos a hablar de eso, no de cómo analizar una empresa, sino de cómo seguirlas con el sentimiento de que somos propietarios. Ya sabéis que mi punto de inflexión, desde luego en bolsa, fue cuando aprendí a que no soy un especulador, de que no estoy apostando, sino que soy propietario. Tengo la misma sensación que tú tienes de propietario cuando te compras una casa, aunque sea del banco, en los próximos 30 años. Es la misma sensación que tengo yo de propietario cuando compro activos. Soy inversor, coinversor de las mejores empresas del mundo. Analizar
una empresa te mete dentro de esa empresa. El seguimiento te mantiene vivo en esa empresa. Cuando analizas, haces una fotografía de lo que se va a descontar a futuro. Cuando haces un seguimiento, ves toda la película, ves hacia dónde vamos a proyectar. El mercado paga por la foto de ahora, pero que siga subiendo es por su evolución. Es decir, siempre digo lo mismo, ¿no? El punto .com, la burbuja.com, está descontando lo que hoy está sucediendo en el Internet, con el Internet. Que a mí me quita el Internet en el Mac y es que no tengo instalado ni siquiera el Buscamira, no me vale para nada. Una empresa excelente puede dejar de serlo. Una mediocre puede transformarse. Por lo que tengo una empresa excelente o tengo una empresa mediocre, es lo primero que yo apuntaría y trataría de evolucionar. El inversor que gana dinero no es el que analiza mejor, es el que interpreta mejor el mercado, el que interpreta mejor la evolución, y eso le hace no ir persiguiendo constantemente precios. Así que, ¿cómo hacer un seguimiento correcto? ¿Vale? Voy a hacer una estructura un poco práctica. Si quieres mantener esa seriedad sobre tu inversión, necesitas varias capas de seguimiento. Otra cosa es que no quieras nada de esto, que te quieras indexar, gestión activa, gestión pasiva y no quieras superar al mercado comprando compañías. Todo depende de lo que quiera cada persona. Así que tú que me estás escuchando al otro lado, plantéate si vas a querer leerte trimestre a trimestre las acciones de las que vas a ser coinversor en los próximos años. La primera capa sería hacer un seguimiento trimestral. Esa es la esencia, ¿no? La primera capa es, voy a hacer un seguimiento trimestral de cómo va mi compañía. Pero el trimestre no es para mirar los BPAs, los beneficios por acción. El trimestre es para contestar a 3 preguntas que te tienes que hacer, escribirlas y responderlas. ¿Sigue creciendo el negocio principal? ¿Se mantiene o mejora el margen? Y lo más importante, ¿cambia la narrativa? ¿Cambia la tesis? Fijaros los errores típicos que se cometen ante el trimestre. Primero es mirar solo si bate la expectativa. ¿Cuántas veces habéis visto una compañía batir las expectativas y luego, sin embargo, ha caído estrepitosamente en bolsa? ¿Por qué? Porque hay que ver otros puntos, que son las 3 preguntas a las que hay que dar respuesta que he mencionado antes. Otro error que se comete es comparar contra el consenso. El consenso es algo que, mira, si puedes suprimirlo y ni mirarlo, mejor, porque no dice nada. En Meta decían vender, en ASML decían vender. O sea, el consenso, olvídate de él. No compares contra el consenso, que no te sesgue la opinión del consenso, porque al final el consenso no sé cuál es el concepto, pero a mí nunca me ha servido tener el concepto de consenso sobre la mesa. El error también común es un error que veo siempre constantemente, que es el más grave, reaccionar a noticias. Una noticia que haga caer el valor, no reacciones a ella, aunque tenga el fundamento. Oye, es que han puesto un veto que tira por tierra, pues te lo comes. Ha salido recientemente DMX, en el que hablábamos, que era un todo o nada. Han tenido un veto y la gente se plantea vender, ¿no? Cuando hablamos de DMX, antes de esta caída, de este fracaso, primer fracaso, decíamos, es el todo o nada, no la media tinta. O una persona que mete 10.000 euros ve en su cuenta 15 euros o mete una 100 bagger. Pero no hay punto medio. Entonces, vender con un 50% de caídas, ya acabas persiguiendo precios. O sea, o se compra más, o no se hace nada. Pero vender porque has leído un titular fundamentado para llevártelo a otro, que los titulares son más positivos y ya lo ha hecho subir, fundamentado, estás persiguiendo precios, vas a acabar cargándote la cartera. Lo importante es tener un crecimiento orgánico, vigilar los márgenes operativos, la generación de flujos de caja, que es lo que te va a caer a ti, cómo se está comportando la deuda y por qué.
¿Está bajando la deuda o está subiendo la deuda, pero es para aumentar el CAPEX y el crecimiento de la empresa? Y por supuesto, ¿cómo está asignando el capital? ¿Dónde está moviendo el dinero? ¿Hacia dónde está moviendo el dinero? ¿Y cómo está provocando que vuelva hacia él? Es los puntos que nosotros miramos. Hay algo más importante todavía. ¿Lo que está pasando encaja con la tesis original? Si todo encaja, tienes que estar tranquilo. Y si no encaja, presta atención. No digo que cometas una acción. Presta atención porque puede cambiar tu tesis. Oye, ha entrado la inteligencia artificial y esta empresa se basaba en la mejora de fotografías y revelado. Atento porque puede ser que el negocio se reinventa o está destruido. La capa número 2 sería seguimiento anual. De los trimestres pasamos al año y anual es donde se ve la verdad. Aquí miras el retorno sobre el capital, el ROIC, o el ROI, o el ROE, o el ROA. Ambos te valen. Cómo ha evolucionado, que tenga ese 12, 10, 15% que te está aportando a tu cartera. La evolución del margen ya puedes ampliar, comparar con 3 o 5 años anteriores. La conversión de beneficio en caja. ¿Qué está haciendo con ella? Con esa conversión de beneficio en caja. ¿Hay recompras reales de acciones o se están diluyendo? Fijaros que las acciones de NIO se diluyeron desde los $70. O sea, desde los $70 no, perdona, desde los $30. Significa que para que vuelva a los $70 equivale a que valga $140. O sea, NIO está cotizando a la mitad por una dilución de acciones. Está reinvirtiendo en la compañía ese CAPEX para crecer más, está poniendo más oficinas para ampliar los márgenes, ampliar los flujos de caja y llegar a más clientes, que al final lo que necesita tu empresa son clientes. Esa es la cuestión, ¿no? El trimestre nos puede engañar en cierto modo, pero el anual no. El anual es la estampa, es la foto. Y toda esta información es gratuita, está en los 10K si es americana o en la presentación de resultados si no lo es. Si una empresa mejora su ROIC durante 5 años, está creando valor. Si lo destruye durante 5 años, hay un problema grave estructural. La capa número 3 sería interpretar el mercado. El mercado reacciona a expectativas, no a números. El .com reaccionó a expectativas. 2007 reaccionó a expectativas. 2020 reaccionó a expectativas. 2022 a expectativas. 2025 a expectativas. Una empresa puede subir con malos resultados. Puede caer con buenos resultados. Cuida las expectativas. Dicen, ¿por qué cae en bolsa? Porque el mercado descuenta el futuro de ella. Oye, hemos crecido mucho, pero dice el CEO, va a ser difícil mantener ese 20% anual sostenido. La pregunta no es, ¿han sido buenos los números? La pregunta es, ¿han sido mejores o peores de lo que el mercado espera? Y aquí viene lo más importante, ¿se va a poder mantener? Porque a veces el mercado cae por miedo, quizá eso es una gran oportunidad que nos deja, y a veces cae porque sabe algo que tú no estás viendo. Por eso el seguimiento es clave. Voy a poner un ejemplo gráfico. Comparto pantalla. Mirar, aquí tenemos a Robi, ¿vale? Es una empresa que es muy ilustrativa, llevo ya poniéndole un tiempo porque es muy ilustrativo lo que ha sucedido. Fijaros el crecimiento que traía, el gran crecimiento que descontó en 2020 porque utilizaba la heparina y cómo después de que se dejara de utilizar la heparina ha
desacelerado, volviendo a su normal antigua, donde parece que va a dejar de los ingresos que sean el doble a que haya otro tipo de crecimiento. Fijaros el CAGR, el CAGR, cómo pasa de 11,7 a un 16,4, 18,7 que llegaba a ir, ponderado en estos 10 últimos años. Va a volver a esta normal que llevaba antes, que también era buen crecimiento. Por eso, ¿cómo se traduce en gráfica? Seguramente que se esté compartiendo la gráfica. ¿Cómo se traduce en gráfica? Bueno, en el formato podcast deciros que se ve todo crecimiento y una desaceleración en, en los ingresos. Fijaros que primero subió muchísimo por ese incremento que hubo, luego cayó para el año 2022, si cambiamos para el año 2022, porque se mantuvo, la aceleración se mantuvo. Y finalmente esa desaceleración, ¿cómo se provoca? En una caída latente del mercado para el año 2025. Llega la caída en el año 2024, la caída 2025, porque sus cuentas desaceleran. Anualmente la estampa te dice que hay una desaceleración y habría que irse del valor. ¿Por qué no me fui? Primero, porque yo me puse un aviso en $70 aquí. Aquí es donde yo me iba a ir después de esa rotura de máximo histórico, es donde creía que ya había superado mi punto y se rompió en un día. Y ya analicé, ¿qué hice? Me fui a sus ingresos y vi, oye, no hay una cierta desaceleración, es que hay una masa muy amplia y tiende a volver a la media. Por eso, en Robi no promedié, pero decidí mantener y luego su propia regresión a la media hace estabilizar la volatilidad. Fijaros cómo al final el análisis técnico ha sido de libro. Un analista técnico te diría que un hombro, cabeza, hombro es cambio de tendencia, o que hombro, cabeza, hombro es cambio de tendencia. A mí eso me da exactamente igual, porque lo que yo vengo es a ver sus fundamentales e interpretar sus cuentas. Fijaros qué ilustrativo ha sido el caso de Robi. Por eso el seguimiento es clave y saber lo que está pasando y entender lo que está pasando. Escuchar al CEO es uno de los puntos más importantes, el detalle que separa al amateur del profesional. Aquí está el nivel avanzado. No es solo lo que dicen, es cómo lo dicen y qué dejan de decir. Pensar que todo lo que diga el CEO debe de demostrarlo en los siguientes números. Por eso, cuando escuchas una conferencia, debes de buscar claridad. Un buen CEO explica simple. No se esconde, y eso lo saben ellos, y saben que vende. Un buen CEO dice, se va a hacer esto y esto. Asume responsabilidad. A mí me encanta cuando, por ejemplo, el CEO de Robi dijo, no vamos a ser capaces de crecer al ritmo que hemos crecido. Si algo va mal, no culpa a su entorno, no dice hemos cometido un error. Dice, he cometido el error de creer que he cometido. Es muy importante cómo lo dice. Habla de retorno sobre el capital, habla de ROIC, de flujos de caja, de disciplina del capital, de creación de valor a largo plazo. Habla muy claro y no habla engañando. Si no, la mentira tiene los pies muy cortos esa mentira y en el siguiente trimestre iría fuera. Le diría, no has dicho esto, nos ha mantenido fuera. Y él lo sabe, ¿no? Está alineado con el accionista. Debe mantener coherencia. Si hace 3 años decía prioridad en los márgenes. Y ahora dice prioridad en crecimiento a cualquier precio. Hay un cambio estratégico. Oye, que antes queríamos crecer los márgenes, por lo que va a haber menos recompra de acciones. O sin embargo dice, tenemos que crecer, tenemos que hacer subir el valor, pase lo que pase. Ya se está fijando en hacer una recompra no tan saneada. Hay que saber interpretarlo, ¿no? Hay un cambio estratégico y esto podría ser peligroso. Palabras que tranquilizan del CEO es, o cuando debes de seguir invertido en función a sus palabras. Cuando un CEO dice cosas como, seguimos enfocados en rentabilidad antes que crecimiento. No vamos a crecer si no supera nuestro coste de capital. Priorizamos generación de caja. El balance es nuestra ventaja competitiva.
Estamos cómodos en nuestra posición financiera. Seguimos ganando cuota de mercado. Son palabras que puedes apuntarte, dar al pause, que debes de escuchar porque demuestra disciplina, demuestra liderazgo, demuestra creación de valor. Cuando escucho al CEO de Tesla, Elon Musk, al final lo que hace es justificar por qué vale tanto. Es que es una empresa que no me gusta nada, ¿no? No voy a entrar más ahí. Palabras que te pueden llegar a alarmar, que es donde viene lo importante, ¿no? ¿Cuáles son las palabras que te llegan a alarmar? Se escucha frases como el entorno macro es impredecible. Eso es una palabra horrible. Estamos invirtiendo agresivamente para capturar una oportunidad. Ahí no me gusta esta. Estamos redefiniendo nuestra estrategia. Una grave palabra. Es un trimestre de transición. Atento, vienen curvas. Las presiones inflacionarias nos han sorprendido. Nos han sorprendido. Ni siquiera dicen me han sorprendido. Esperamos que la segunda mitad del año sea mejor. O sea, ni siquiera sabe decirte, oye, no va a ser tan bueno este año. Yo prefiero que me diga, este año es muy probable que no sea tan bueno. Y a lo mejor cambia la película, ¿vale? Cuando se repite durante varios trimestres, ahí no debes de estar. Realmente es algo que no me aporta absolutamente nada que me permita estar ahí, porque puede ser un deterioro totalmente estructural. Ahora que menciono la palabra deterioro, todo negocio tiene sus ciclos. Todos los negocios tienen problemas temporales y todos los negocios tienen ajustes. Lo que te tienes que preguntar es cómo se va a moldar al ciclo. ¿Es un problema de demanda temporal? ¿Va a reinvertirse o es pérdida de ventaja competitiva? Novo Nordisk se habla, ¿no? Ha perdido su mejor medicamento, su negocio principal. Si pierde ese precio, si pierde cuotas, el margen estructural cae, se aumenta la deuda. Si no sabe sacar otro producto que se convierta en su columna vertebral, cambia completamente la tesis y hay que tener cuidado por ello. Por ello es muy importante saber dónde está el deterioro. Pero ahora, ¿cuándo vender? Es la parte más... no se vende porque el precio cae. No se vende porque el precio haya subido mucho. Se vende cuando te cambia la tesis, el ROIC estructural cae, el CEO pierde credibilidad, la asignación de capital se deteriora, el negocio deja de tener ventajas competitivas. El precio solo es una consecuencia de lo que va a suceder. Yo hay un margen que sigo, que es un año de decrecimiento y 3 trimestres de decrecimiento serían suficientes para irme fuera, porque en el caso de Robi ha hecho una regresión de lo que fue unos años muy felices, pero no significa que pierda el crecimiento como hemos visto. Pero hay otras compañías que sí, que han perdido márgenes. El caso fue de Intel, ¿vale? Que luego se ha reestructurado y puede volar en bolsa y uno podría dar una lección, perfecto. Pero ese año de pérdidas más 3 trimestres de pérdidas para mí, de crecimiento, para mí fue suficiente de que no era una empresa exactamente buena, ¿no? Invertir no es encontrar joyas, es acompañar negocios. Y todo esto requiere paciencia, frialdad, sistema, humildad. He visto gente comprar una compañía en marzo y venderla en septiembre. El inversor que no hace un seguimiento se convierte en especulador sin saberlo. O sea, hacer algo en menos de 5 años es o el error lo cometiste al principio o el error lo estás cometiendo ahora. Pero no tiene sentido, ¿no? Te estás convirtiendo en un especulador. Analizar te da convicción. El seguimiento te da esa supervivencia, por eso es tan importante. La bolsa no es una partida de ajedrez de una sola jugada. Es una maratón de decisiones, es un mantener los años, año tras año, no es buscar algo que dé mucha rentabilidad, es mantener una rentabilidad sostenida en el tiempo y tratar de traer más dinero a la hucha. Por lo que, ¿estás invirtiendo en empresas o estás invirtiendo en titulares? Porque si no sabes interpretar un trimestre, un año, si no sabes leer al CEO, si no sabes distinguir ruido de deterioro, no estás invirtiendo. Estás reaccionando. Estás especulando y como tal, pagarás por ello.
Muchas gracias por estar ahí, compañeros y compañeras. Espero que os haya gustado el capítulo. Espero que os apuntéis a la membresía, que tenéis 30 días gratis, sin compromiso, luego podéis darlo de baja. Nos vemos en el siguiente capítulo. Buen fin de semana y semana. Paz.